en caso de que quieras constituir una empresa. A modo de introducción, tenemos que nuestra Constitución Política, en el artículo 59, garantiza el derecho de la libertad de empresa. ¿Qué es la libertad de empresa? Por la libertad de empresa, las personas pueden elegir y crear una institución u organización que se dedique a realizar actividades con fines económicos. Es decir, una persona, en base a sus necesidades, elecciones, preferencias, puede constituir empresas. La constitución de empresas en nuestro país es un proceso vital para el crecimiento económico y la generación de empleo. Este proceso está regulado por diversos regímenes legales y fiscales que buscan facilitar y regular la actividad empresarial en el país. En nuestro país existen diversos tipos de personas jurídicas y cada una de estas personas jurídicas va a tener un régimen especial. En la formalización de una empresa hay una institución que es importante, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR. ¿Qué es SUNAR y para qué sirve? La SUNAR es un organismo descentralizado, autónomo del sector justicia y ente rector del Sistema Nacional de los Registros Públicos. Tiene entre sus principales funciones y atribuciones el de dictar las políticas y normas técnico-registrales de los registros públicos que integran el Sistema Nacional. Además, también se va a encargar principalmente de inscribir y publicitar actos, contratos, derechos y titularidades de las personas de manera oportuna, inclusiva, transparente, predictible y eficiente. Esta última parte es importante porque destaca primordialmente la función de registros públicos, que es dar publicidad de los actos. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué actos? Por ejemplo, el de la constitución de una empresa, el de la remoción y nombramiento de sus representantes, el de la modificación del estatuto de la empresa, el aumento de capital, la reducción de capital, la disolución y liquidación de una empresa y finalmente la extinción en caso de no cumplir con los fines para los que fue creado. En el caso, por ejemplo, de las EIRL, ¿qué actos se inscriben? Además de los ya mencionados, se inscribe, por ejemplo, la transferencia de titularidad. Y en el caso de las SRL, las sociedades comerciales de responsabilidad limitada, se inscribe pues la transferencia de participaciones. ¿Cuáles son las ventajas de tener una empresa formal? Como primera ventaja encontramos la protección del patrimonio personal. Cuando se formaliza una empresa, esta va a tener un patrimonio. Este patrimonio es distinto al patrimonio personal. En caso de que surja algún problema, conflicto, eventualidad con la empresa, el patrimonio de la empresa va a responder por esto. Por ejemplo, supongamos que la empresa ha solicitado un crédito de una entidad financiera y no ha cumplido con el pago de alguna de sus cuotas. Y la entidad financiera decide proceder, de acuerdo a lo acordado por las partes, a hacer efectivo el cobro de su deuda. Entonces, ¿qué va a responder? Va a responder el patrimonio de la empresa frente a esta deuda, más no se va a tocar el patrimonio personal. De esta forma se protege el patrimonio personal del patrimonio de la empresa. Como segunda ventaja tenemos la imagen sólida. El hecho de formalizar una empresa da seguridad a los clientes. El hecho de que emita boletas, facturas, genera confianza, una imagen de confianza de la calidad de los bienes y productos que ofrece la empresa. Otra de las ventajas es el acceso a créditos. Una empresa formal tiene más oportunidad de acceder a créditos del Estado y de entidades financieras. Normalmente las entidades financieras no suelen ofrecer créditos a empresas informales. Otra cuarta ventaja es socios comerciales. Cuando una empresa está formalizada, tiene la oportunidad de poder pertenecer a otro grupo de empresas. De esa manera expande su mercado y se hace más conocido dentro del mercado. Otra también de las ventajas es, al formalizar la empresa, se formalizan también los ingresos y con ello se evitan multas que pudiesen haber respecto de las unidades. Finalmente, y no menos importante, otra de las ventajas que podríamos destacar respecto de la constitución de una empresa es el acceso a programas del Estado. El Estado ofrece una serie
de programas. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos el Programa Nacional de Compras en Perú, mediante la cual se impulsa la participación de las micro y pequeñas empresas en las compras del Estado. Otro programa también tenemos el llamado Impulso Perú, mediante el cual se va a facilitar el acceso a créditos con intereses más bajos y a largo plazo. Otra ventaja que también podemos destacar y que no está acá en la diapositiva es que las empresas formales pueden participar en las licitaciones públicas y ser proveedores del Estado. ¿Cuáles son las formas de empresas que se pueden constituir? En nuestra realidad existen un montón de personas jurídicas con fines lucrativos que se pueden constituir. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a destacar las que son más importantes. Primero tenemos a la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, o EIRL. Después tenemos a la Sociedad Anónima, o SA. También tenemos a la Sociedad Anónima Cerrada, o SAC. Y también tenemos a la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, o de forma abreviada SRL. Ahora, la primera, la EIRL, se regula por su norma especial, que es el Decreto Ley 21621, mientras que las otras tres se regulan por la Ley General de Sociedades, que es la Ley 26887. ¿Qué característica comparten estas cuatro empresas? Es que todas se van a constituir mediante escritura pública. Empecemos por la EIRL. La EIRL se va a constituir con la sola voluntad de una persona natural, es decir, que solo se requiere de una persona, pero esta persona no puede ser una persona jurídica. ¿Por qué? Porque la norma te indica que tiene que ser una persona natural. Además, su responsabilidad, la responsabilidad de la empresa va a ser limitada, y los aportes que se pueden realizar a esta empresa pueden ser en dinero o en todo tipo de bienes. Respecto de la sociedad anónima, los socios pueden ser personas naturales o jurídicas, en un mínimo de 2 y en un máximo de 750. Y al igual que las EIRL, tienen una responsabilidad limitada y se acepta el aporte en dinero u otro tipo de bienes. En el caso de la sociedad anónima cerrada, los socios también pueden ser personas naturales o jurídicas, con un mínimo de 2 y un máximo de 20 socios. En el caso de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, los socios, al igual que en la sociedad anónima cerrada, pueden ser en un mínimo de 2 y en un máximo de 20. Ahora, un nuevo régimen de sociedades es la sociedad por acciones cerrada simplificada. Mediante este nuevo régimen de sociedad se va a impulsar a las pequeñas, medianas y microempresas. Esta la vamos a pasar a desarrollar más adelante. ¿Cuáles son los pasos que debes seguir en caso de que quieras formalizar tu empresa? El primer paso es elegir el tipo de persona jurídica que se quiere constituir, que puede ser una EIRL, en ese caso solo se necesita una persona, o puede ser una sociedad anónima, una sociedad anónima cerrada, o una SRL, ¿no? Donde requerimos mínimo 2 personas, que pueden ser naturales o jurídicas. El segundo paso es solicitar la reserva de denominación, que va a tener una vigencia de 30 días. Este paso no es obligatorio, pero sí es recomendable. ¿Por qué? Porque puede pasar de que, por ejemplo, yo esté interesado en una denominación, pero en el transcurso de que yo estoy yendo, que se llama a redactar la minuta, llevando la escritura pública, puede ser que alguien ocupe esa denominación y ya no me sea factible a mí obtener la denominación que yo quería. Por eso se recomienda solicitar, antes de constituir la empresa, la reserva de denominación. Como tercer paso tenemos elaborar el estatuto de la empresa. El cuarto paso es de que este estatuto tiene que estar inserto en la minuta. La minuta tiene que ser elevada a escritura pública y es el notario quien finalmente, a través del sistema signatario, va a presentar ante el registro la escritura pública. Esta presentación se hace netamente virtual por una disposición de registros públicos. Precisiones sobre la reserva de denominación. Como podemos ver aquí en la pantalla, se aprecia una solicitud de reserva de denominación virtual. La reserva de denominación puede ser de manera física o puede ser de manera virtual.
Pero, ¿qué consideraciones debemos tener sobre la reserva de denominación? No debemos solicitar una denominación que ya existe. Por ejemplo, si yo me planteo solicitar la reserva de denominación como que Pablito Sociedad, Pablito y Amigos, EIRL, y existe otra persona jurídica con esa misma denominación, no me van a conceder esa denominación que yo estoy queriendo. Otra consideración que también debemos tener en cuenta y que es un error muy común entre los usuarios es que consignen la denominación abreviada y la denominación completa de forma igual. Es decir, por ejemplo, ponen en el rubro de denominación completa Margarita y Pepito. Y en el rubro de denominación abreviada ponen lo mismo, Margarita y Pedrito. Entonces no puede ser de esa forma porque Registros Públicos lo va a rechazar. También se presenta la igualdad en variaciones de matices de escasa significación, tales como el uso de artículos, espacios, conjunciones, guiones, signos de puntuación, orden de palabras, el uso de plural y singular. Por ejemplo, yo solicito la denominación la casa de Pepito, pero en el sistema aparece casa Pepito. Registros Públicos me lo va a rechazar porque existe una igualdad en cuanto a los artículos. Por ejemplo, en el caso del orden de las palabras, si yo solicito alta visión y en registros públicos ya existe inscrita una persona jurídica con visión alta, me la van a rechazar porque alta visión y visión alta es lo mismo, solo que ha variado el orden de las palabras. En el caso, por ejemplo, del plural y singular, si yo solicito margaritas asociados y en el sistema existe margarita asociados, me lo van a rechazar porque ya existe una persona jurídica con similar denominación. ¿Cuál es el contenido general de un estatuto de una empresa? En términos generales, todo estatuto debe contener la denominación de la empresa. Después debe contener el objeto. Este objeto debe ser de manera detallada, es decir, no puedo yo consignar actividades de forma genérica. Por ejemplo, no podría consignar la prestación de servicios. ¿Qué clase de servicios? Entonces tengo que ser preciso. Por ejemplo, podría ser la prestación de servicios de mantenimiento de vehículos, que ya es una redacción más precisa. En cuanto al domicilio de la empresa, se tiene que señalar el distrito, la provincia y departamento. Respecto del capital, bueno, es el monto inicial con el cual se va a constituir la empresa. En cuanto al régimen de los órganos, la modificación de estatutos, aumento de capital, reducción de capital, distribución de utilidades, disolución y liquidación de las empresas, va a depender del tipo de persona jurídica que yo estoy pretendiendo constituir. Por ejemplo, si es una EIRL, me tengo que regir por el decreto ley 21621. Si es una sociedad, me tengo que regir por la ley 26887. Normalmente estos últimos 4 ítems señalados son un copia y pega de lo que dice la norma que regula la persona jurídica que uno pretende constituir. Sobre el aporte de capital en las empresas. Al momento de constituir una empresa, uno puede aportar bienes dinerarios y bienes no dinerarios. ¿Qué son los bienes dinerarios? Es el monto de... básicamente estamos hablando de dinero. ¿Y cómo comprueba registros del aporte de un bien dinerario? Mediante el depósito en la cuenta de la empresa en una entidad financiera. Entonces, cuando estamos frente a una constitución de una empresa en el cual se aportan bienes dinerarios, además del contenido del estatuto, aparece pues un voucher en el cual se pueden apreciar los datos de, primero, la entidad financiera donde se realiza el depósito, segundo, el nombre de la empresa que estamos pretendiendo constituir, tercero, el monto de capital. Tratándose de bienes no dinerarios, estamos hablando de bienes muebles que pueden ser registrables o no registrables. En el caso de bienes muebles registrables, registros públicos comprueba el aporte mediante la transferencia del bien a favor de la empresa. En el caso de un vehículo, por ejemplo, primero se tiene que transferir el vehículo a nombre de la empresa para que finalmente se pueda constituir la empresa.
En el caso de bienes muebles no registrables, tratándose de una EIRL, en la escritura de constitución se va a insertar un inventario detallado y valorizado. La valorización se hace bajo declaración jurada del aportante. Mientras que en una sociedad se va a insertar el informe de valorización donde se van a describir los bienes objeto de aporte, los criterios empleados para su evaluación y el respectivo valor. El informe tiene que estar suscrito por la persona que lo ha realizado y va a contener su nombre, su número de DNI y su domicilio. En esta parte de aquí, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que en las constituciones, normalmente cuando se trata de aportes de bienes muebles no registrables, lo llevan hasta el inventario es redactado por un contador. No es necesario que lo redacte un contador, puede hacerlo cualquier persona, pero siempre y cuando se cumplan todos los requisitos que aquí se especifican, ¿no? Tiene que consignar su nombre, DNI, domicilio, tiene que señalar los criterios de valoración de los bienes, tiene que describir los bienes de forma detallada y los valores de cada uno de estos. Adicionalmente, en las sociedades se exige una declaración jurada del gerente de haber recibido los bienes que son descritos en el inventario o en la valorización de bienes. Ahora, el Estado promueve la formalización de empresas y una de ellas es, por ejemplo, mediante el Decreto Legislativo 1332 y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo número 006-2017-Produce. Mediante esta normativa, el Estado facilita, promueve la formalización de las microempresas y pequeñas empresas a través de los centros de desarrollo empresarial. ¿Qué son los centros de desarrollo empresarial? Los centros de desarrollo empresarial son instituciones públicas o privadas que se encuentran autorizadas por el Ministerio de Producción que van a brindar servicios de desarrollo empresarial. ¿Cómo se hace la constitución mediante esta normativa? La constitución se va a hacer mediante una escritura pública unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que es el notario quien va a extender la escritura pública. Aquí no necesita la intervención del titular en caso de una IRL y la participación de los socios en caso de sociedades. Ahora, el monto de capital no debe exceder de una UIT. La UIT actualmente es 5.150. Si es que el monto de la UIT excede, entonces el usuario se está sujeto al pago de los derechos registrales. En cambio, si es que el monto del capital no excede de la UIT, se encuentra exonerado del pago de los derechos registrales, es decir, el cobro es cero. Ahora, en el caso de la Constitución, mediante esta normativa, los aportes tienen que ser dinerarios o no dinerarios, o pueden ser también mixtos. En este caso, en cualquiera de los dos casos, el aporte se acredita únicamente mediante una declaración jurada. No necesita presentar, en el caso de bienes dinerarios, el voucher, o en el caso de bienes muebles no registrables, el informe de valorización. Y como ya lo indiqué anteriormente, se encuentran exonerados al pago de las tasas registrales, siempre y cuando el monto del capital no supere la UIT. Las SACs. Las SACs es un nuevo régimen de sociedad, tiene una regulación especial, que es el Decreto Legislativo 1409 y el Decreto Supremo 312-2019. Mediante las SACs se van a formalizar de forma rápida las empresas. Se busca impulsar el desarrollo productivo y empresarial tanto de la micro, pequeña y mediana empresa. Ahora, aquí podemos ver un pequeño bosquejo de algunas características de las sociedades por acciones cerradas simplificadas. Como ya lo habíamos mencionado, se trata de un régimen societario alternativo de responsabilidad limitada. Este se va a constituir mediante un documento privado, es decir, no necesitamos una escritura pública. Pero eso sí, necesitamos la participación de 2 hasta 20 personas naturales, únicamente naturales. El capital social debe estar suscrito y totalmente pagado. En este caso, los aportes, en este tipo de sociedades, los aportes pueden ser mediante bienes dinerarios y bienes muebles no registrables.
Ahora, el acto constitutivo de esta sociedad se realiza mediante el uso del certificado digital o del DNI electrónico. Necesitamos cualquiera de esos dos documentos. Ahora, cualquier declaración que se haga en la Constitución por este tipo de sociedades, los accionistas fundadores van a ser los responsables de la existencia y veracidad de la información que proporcionan en el documento privado. Ahora, la convocatoria a Junta General está reservada para el gerente general. El derecho a suscripción preferente también se rige por las disposiciones de la Ley General de Sociedades en lo que resulte aplicable, ¿no? Supletoriamente. Este proceso de inscripción finalmente va a culminar con la inscripción de la SACS y se les va a asignar un RUT de la SUNAT. Ahora, aquí vamos a ver de manera más práctica cómo es el paso para la constitución de una SAC. Primero se ingresa a la plataforma de SID-SUNAR y se va a lo que es Ciudadanos, a la figurita Ciudadanos. Como paso 2, si es que ingresamos nuestro usuario, si contamos con uno, y en caso de no contar con uno, procedemos a registrarnos. 3. Nos vamos a este cuadro donde dice Constitución de Empresas sin intervención del notario, módulo SACS. Después hacemos clic ahí y nos va a aparecer una serie de cuadros en los cuales van a aparecer formatos que deberíamos ir llenando. 5. Cuando hacemos clic en cada uno de los ítems que aparecen, primero nos va a aparecer el domicilio de la empresa. Aquí seleccionamos dónde se va a encontrar el domicilio de nuestra empresa, llenamos cada uno de los datos que aparecen y conforme vayamos llenando los datos se van a ir habilitando otras pestañas que solo debemos ir llenando conforme a lo que nosotros queramos, ¿no? en nuestro estatuto. Y finalmente vamos a hacer aquí el pago por el servicio prestado. ¿Cuáles son las ventajas y beneficios para la empresa de constituirse bajo la forma de SACS? Primeramente, a diferencia de los otros tipos de personas jurídicas, no necesitas una escritura pública porque se hace mediante documento privado. Ahora, la reserva y la constitución se hacen en línea a través del módulo SACS. En el módulo SACS se van a encontrar campos estructurados y formatos que se encuentran preestablecidos, el cuales, como les indiqué, deberán llenar de acuerdo a lo que les pide y se irá habilitando las demás opciones. La constitución máxima de la SAC se da en 72 horas y su inscripción en 24 horas. Los pagos pueden hacerse mediante código QR, YAPE, Lupita y otros. Ahora, ¿cuál es la ventaja de constituirse bajo una SACS? Es que la SUNAR, a través de impulsa el Emprende SACS. Mediante el Emprende SACS, la SUNAR ofrece a los usuarios un acompañamiento durante todo el proceso de constitución de la SACS. El usuario lo puede hacer de forma independiente si desea, pero si desea apoyo en la Constitución, puede acercarse a las oficinas de registros públicos donde hay un área especialista que le va a guiar y le va a decir qué es lo que necesita, ¿no? El paso a paso, le va a indicar qué documentos requiere, básicamente lo va a orientar a llenar cada uno de los formatos estructurados que van apareciendo en la pantalla. Lo único que tiene que hacer el usuario es ir con su DNI electrónico, ser más de 2 personas naturales y señalar cuál va a ser el objeto de su empresa, cuál va a ser la denominación, cuál va a ser el monto de capital. Y con eso estaríamos concluyendo esta breve exposición. Listo, ahora sí vamos a pasar a las preguntas. A ver, a todos nuestros usuarios que por favor puedan realizar sus consultas al casillero de mensajes. Bien, por mientras
Vamos a dejar de compartir pantalla, por favor, abogada, no hay ningún inconveniente. Y recordarles que mientras nos escriben sus consultas, eh, poder registrarse en el link de asistencias para su envío de constancias. Igualmente las PPT se van a enviar con la constancia en conjunto en ese link, ¿sí? A ver si tienen alguna duda, alguna consulta. Igualmente, abogada, no sé si le podrían sobre el tema hacer alguna recomendación a nuestros usuarios. Claro, ahí en el chat veo una pregunta de Carmen Ortiz que dice, para la última forma societaria que acaba de indicar, ¿tiene que hacerse con DNI electrónico? En efecto, tiene que hacerse con DNI electrónico o un certificado de vigencia que es normalmente otorgado por empresas privadas, pero no es recomendable esta porque solo tiene validez para un único uso. Se recomienda en todo caso el uso del DNI electrónico. Listo, gracias, abogada. Jenny nos pregunta, ¿hay un monto mínimo de aporte capital para una EIRL y SAC? En realidad, las normas que las regulan no prevén un monto mínimo. Puede Perfecto. ser. Ya, listo. Anthony nos pregunta, ¿cuál es la mejor forma para cuidar el patrimonio personal? Cualquiera de las empresas mencionadas, tipos de personas jurídicas mencionadas, es factible si en caso se quiere proteger el patrimonio personal, ya que estas empresas son de responsabilidad limitada, es decir, separan el patrimonio de la empresa del patrimonio personal. Perfecto. Yosimar nos pregunta, me imagino que con respecto al SAC, ¿en esta última forma societaria se puede incluir una junta de propietarios? No, la junta de propietarios es para el tema de inmobiliario. En este tipo de personas jurídicas no cabe la junta de propietarios. Perfecto. ¿Cuánto es el costo para reserva de búsqueda de nombre? Para una búsqueda ordinaria como para una IRL o una sociedad es 24.60, pero si estamos hablando de una SACS es 18.70. Perfecto. Tania nos pregunta, ¿las SACs pueden brindar servicios al Estado? La única distinción de las SACS respecto de las otras empresas es el tema de la formalización, que el Estado en la implementación de sus políticas da a los usuarios una forma más accesible de poder constituirse. Después van a tener las otras características o van a poder contratar normal con el Estado. Bien, perfecto. Manuel nos indica, ¿familiares pueden ser socios tipo hijo, padres, esposa, esposo? No, tratándose de esposo y esposa no podrían ser socios. ¿Por qué? Porque se entiende que el patrimonio pertenece a ambos. Entonces, una sociedad constituida por un padre y un hijo sí podría ser, pero en el caso de que quieran pretenderse constituir una empresa conformada por el socio como el esposo y la esposa, se entiende que son uno solo. No podría ser. Perfecto. Waldir nos pregunta, es un caso, ¿no? Si una persona constituye su empresa EIRL y tiene deudas con la SUNAT como persona natural, ¿es posible que afecte el patrimonio de la empresa por ser gerente o que me haga retención la SUNAT? Ya, es que lo que pasa aquí es que en las normativas que regulan las personas jurídicas prevén de que, por ejemplo, si bien es cierto, se distingue el patrimonio personal del patrimonio de la empresa, si, por ejemplo, el gerente o el titular tomase decisiones que evidentemente conllevarían pues a una situación negativa de la empresa y hay alguna responsabilidad, entonces sí podría afectarse el patrimonio personal, pero si es que, o sea, todo se lleva correctamente, o sea, se hacen las cuentas, las declaraciones correspondientes, los representantes de la persona jurídica son diligentes, entonces no habría forma de que se afecte el patrimonio de uno o del otro, ¿no? O sea, cada quien asume sus responsabilidades con el patrimonio que tiene.
Perfecto, a ver si tenemos alguna otra pregunta ya para finalizar la exposición del día de hoy. Abogada, como le mencionaba, ¿no? ¿Alguna recomendación que tenga para nuestros usuarios ya para culminar? Justamente Jenny nos pregunta, ¿no? Si soy casada y hago separación de bienes, ¿puedo entrar como socia? En ese caso, sí, sí es factible que pueda ser socio. ¿Por qué? Porque los bienes son, están casados, si bien es cierto, pero bajo el régimen de separación de patrimonios. Y los bienes que obtengan pertenecen a cada uno de ellos, ¿no? No se cuenta como una sociedad de gananciales.